Vale, pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con este quinto conversatorio del ser. Y bueno, como comentaba ayer en este vídeo que subí cortito, invitando a eso, que las personas que puedan se unan y demás para compartir, pues sí que decía esto de llevar esto a lo más cotidiano posible, porque aquí lo que se trata es de llevarlo a la práctica, porque esto no es una enseñanza, esto no es algo que se pueda adquirir, que se pueda aprender, es algo que se reconoce. Entonces, la invitación es esa, es a realmente a pasar todo esto de lo que aquí se habla por la experiencia directa, porque solamente en lo intelectual lo que sucede es que se queda como una teoría más, como una adquisición más, como una enseñanza más, como algo que tener que lograr, que conseguir y todo ese tipo de cosas, que lo que sucede ahí es que puede seguir perpetuando la idea de seguir siendo algo separado de la creación. Y, y sí que desde ahí pues incluso se puede construir un yo, un personaje, en este caso, como compartíamos en el conversatorio del ser en el cuarto, compartíamos esta parte de yo soy la conciencia. Entonces sí que hay también, desde algo que hay que adquirir o conseguir o alcanzar, se puede también crear esta idea de soy, ¿vale? Soy la conciencia, pero como algo que tengo que añadir en mí, como que aprenderlo. O como algo incluso separado, ¿no? Un individuo que se cree la conciencia, que se cree ser la conciencia. Pues eso sigue siendo separación. Entonces, la invitación también, respecto a lo que hablamos en el cuarto conversatorio, es al decir yo soy, por ejemplo, ahí ya estamos indicando el yo como algo que está experimentando la existencia. Claro, ahí en ese yo soy, no es lo mismo que ese yo soy, ese yo vaya indicando o apuntando a eso que es todo y nada a la vez, que a un individuo separado, carente, incompleto y demás. Por eso también, el otro día también reflexionando y también porque recibí un comentario en uno de los vídeos que subí, que también me hizo reflexionar, que me comentaron algo como, ¿y por qué no, en vez de yo, lo dejamos solamente en soy? Dije, vale, a ver, realmente aquí las palabras en realidad son palabras, es el concepto, es la connotación que le queramos dar. Sí que tiene su significado, pero a lo que apuntamos aquí va más allá de las palabras. Pero sí que la invitación a decir soy, ahí la sensación de individuo o la creencia de ser solamente un individuo es como que incluso se ve como más disuelta, digámoslo así. Pero ya como he comentado antes, esto no es una comprensión intelectual, esto es algo que se reconoce, es algo que está siempre en lo cotidiano, en toda experiencia. Es lo que sostiene todo, es lo que está más allá de la mente, lo que está más allá de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones, de los estados y del cambio, ¿no? De que porque la vida es un continuo cambio, como comentaba ayer, y cuando nos vemos sumergidos en que somos todo eso que está cambiando, toda la experiencia que está cambiando a través de los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los estados, cuando nos vemos sumergidos en eso, lo que sucede es que estamos pasando por alto lo que somos en realidad y estamos basándonos como punto de partida en lo efímero, en lo temporal, en lo que siempre está cambiando. Y claro, el cambio no es ningún problema porque la vida
la experiencia de vida, la experiencia cotidiana de vida, es un continuo cambio, todo está cambiando constantemente. Entonces aquí no se trata de rechazar el cambio o de tener que cambiar el cambio, ni nada de esto, sino que se trata de reconocer eso que sostiene, eso que está ahí sosteniendo todo cambio. Eso que está más allá de lo que yo creo que soy, más allá antes del pensamiento. Antes de que aparezca, por ejemplo, un pensamiento de yo soy esto o yo tengo esto otro y demás, hay ahí, antes de eso hay un sostén, hay algo que lo experimenta. Porque también lo que sucede es que desde la creencia de ser un personaje, un individuo separado, es como que tenemos que estar constantemente para tener esa sensación de existencia pensando en lo que soy, o en lo que la vida es, o en lo que los demás son, y todo este tipo de interpretaciones. ¿Qué sucede cuando no hay pensamiento en sí? E incluso cuando hay pensamiento y reconocemos eso que está ahí sosteniéndolo. Entonces ahí se abre ese reconocimiento, que es lo que comentaba en el cuarto conversatorio del ser, sobre apartar los velos que comentábamos, esos velos que se van apartando con esos condicionantes, esas tendencias que cada uno tiene como expresión eh, y como apariencia, porque aquí lo que se trata es que el ser, la conciencia, se está experimentando o está viviendo esta experiencia a través de múltiples apariencias, de múltiples expresiones. Lo que quiere decir es que no hay un, un mundo lleno de personas, sino que eso es la conciencia apareciendo como eso. No hay diferentes individuos teniendo conciencia. Aquí Tony, por ejemplo, no tiene conciencia, Abel tampoco, María Clemente tampoco por sí sola, o sea, conciencia por sí sola, por sí misma, queremos decir, porque conciencia hay. Y con la conciencia de que Tony existe, Abel también, María también, pero no es individual. La individualidad la da la creencia de ser algo separado, de ser algo que se ha construido durante el tiempo, a través de las experiencias, a través de las creencias, a través de las ideologías, a través de los conceptos, a través de los dogmatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso eso ni siquiera tiene que ser cambiado, porque eso incluso va cambiando constantemente también. Lo que uno cree ser, lo que cree que es la vida, lo que cree que son los otros. Entonces, aquí se trata de reconocer eso que está ahí sosteniendo todo. ¿Para qué? Pues para cuando nos vemos sumergidos en querer controlar los pensamientos, las emociones, las sensaciones, entramos en victimismo de la vida, del mundo, en culpa y todo este tipo de cosas, si nos quedamos solamente ahí, ya sabemos que la experiencia se convierte en algo muy pesado, se convierte en algo como que cuesta llevarlo en el día a día, porque es una contracción constante. Y la contracción aparece por sí sola, porque al fin y al cabo eso no se puede controlar, eso aparece por sí mismo y para sí mismo. Pero sí que en ese parar, en ese reconocer lo que eres en realidad, ahí sí que está el punto de apoyo que está permanente, que siempre ha estado también, porque una vez que tú reconoces esto, te das cuenta de que eso siempre ha estado, más allá de lo que tú creías ser que eras. Siempre ha estado eso ahí sosteniendo todo. No es que sea algo nuevo que aparezca ahora, sino que te das cuenta de que siempre ha estado. Lo que pasa que anteriormente, pues solamente veías hasta ahí. Veías hasta ahí, por ejemplo, yo puedo hablar solamente de la experiencia Tony, de la expresión Tony, porque es lo único de lo que puedo hablar dentro de la experiencia. Pues Tony pensaba eso, que en realidad
era eso en ese momento era el victimismo, en ese momento era la rabia, en ese momento era la ira, en ese momento tenía que encajar, en ese momento tenía que ser otra cosa para que me aceptaran, para formar parte, todo ese tipo de cosas. Y todo eso llevado a través de creencias limitantes y de un poco llevar también, de seguir, ¿no? Seguir lo que yo había visto o lo que me habían dicho y demás. Entonces llega un momento que yo, en mi caso, fue como un sentirme ya muy derruido conmigo mismo, o sea, por dentro, para entendernos, porque tampoco hay dentro en sí, pero eso lo podemos hablar más adelante, pero me sentía como arrastrándome, o sea, que físicamente, pues bien, o sea, me podía ver bien, pero sí que iba por la vida como arrastrándome por dentro, ¿no? Por dentro me sentía así. Y era como esa sensación de tener siempre que estar pendiente de todo, para que todo saliera como yo quería que salga, porque todo, según salgan las cosas, el resultado dependía, o sea, lo que yo soy dependía del resultado. Lo que yo soy dependía de lo que sucediera. Entonces estaba todo el rato dependiendo del cambio. Y según el cambio, si el cambio me agradaba, pues bien, lo llevaba bien. Pero si el cambio no me agradaba, que era desagradable o incómodo, pues lo llevaba bastante mal, porque ahí no hay aceptación, ahí lo que hay es resistencia constante. Entonces, claro, a través de ese sufrir, de ese llegar ya, de ese estar como muy mal con uno mismo, pues de repente aparece ese anhelo en mí de ver, no sé, de aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo más, esto no puede ser la vida. La vida no puede ser solamente esto, lo que yo creo que es. Y bueno, y ahí viene como esa indagación, esa investigación, esa exploración, eh, y que es algo que en sí, de repente, cuando reconoces lo que eres en realidad, aparece ese sostén, ese descanso, esa tranquilidad, esa paz anhelada, esa paz buscada. Aparece por sí sola porque es lo que sostiene todo, lo que está ahí, que también lo podemos llamar amor incondicional como otra palabra. Aquí podemos decir diferentes definiciones para eso que es, como universo, como ser, como conciencia, como Dios, como el todo, como la nada, como el todo y la nada. Podemos utilizar muchas palabras para referirnos a ello. Lo que sí que la palabra no contiene lo que es eso en realidad, porque eso que es, eso que somos, eso que es, y más bien, más que decir somos, porque ya al decir somos, ya estamos apuntando aquí varios individuos, cuando realmente es algo que no son, que no hay dos, ¿vale? No hay dos. Entonces, eso que es algo que no tiene forma, que no tiene color, que no tiene localización, que no entiende de espacio-tiempo. Entonces es algo que desde el intelecto ya por sí la mente es dual. Entonces es algo que no podemos comprender desde la mente. Que la mente también es un concepto, es un cúmulo de pensamientos que aparecen y se interpreta a través de lo que llamamos mente. Pero sí que es algo que cuando lo pasamos solamente lo dejamos en el intelecto, todavía lo seguimos dualizando. Porque la mente es la que sirve o la que actúa o la que aparece en la experiencia como para etiquetar las cosas, para también poder moverte en la experiencia, ¿no? Para decir, pues mira, aquí está Tony, Abel, María, aquí están las dos portadas de los libros, una lámpara, bueno, etcétera, para poder moverte en el espacio. Para eso sirve el etiquetar, porque también hay veces que desde el rechazo aparece también esta cosa de ya de repente tener que dejar de etiquetar las cosas, o sea, tener que seguir controlando cómo hablo, cómo digo, que al final es algo que no es natural, porque lo natural es en sí dejar que las cosas sean. Eso es lo natural. Realmente lo artificial, lo antinatural es tener que controlar las cosas, tener que cambiar las cosas a lo que tú crees que tienen que ser.
Y claro, todo esto lleva un movimiento, todo este movimiento de creerse alguien, lleva un movimiento donde sucede la identificación, que es esa identificación ya desde pues, una temprana edad, cuando ya de repente te miras al espejo y ves que ese niño que hay en el espejo reflejado eres tú. Entonces ahí empieza de repente ya a construirse esa identificación, que forma parte de la experiencia para que haya experiencia, porque si no estaría todo como difuso, no estaría todo como todo en uno para entendernos y, y entonces no podríamos vivir esto con esta sensación de separación. Porque aquí realmente lo que se apunta también es que aquí esto no está mal, esto no hay que arreglarlo tampoco, porque desde la creencia de, del ser separado, lo que se llama también ángel caído, bueno, en la religión católica, que es la que yo en su momento aprendí, claro, el ángel caído también está hecho de Dios. Y Dios, aquí ya hablando en este ahora, como algo que no está separado de nosotros, no está separado de ti, sino que es lo que eres apareciendo como esto. De hecho, también se decía en esa religión como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Claro, hay también desde la creencia de ser alguien separado, viene esa interpretación, vale, yo soy un fragmento de Dios, por ejemplo. Pero eso es una interpretación basada en la separación. Pero cuando vamos a la no dualidad, cuando reconocemos eso que somos en realidad, que es no dual, que no hay dos, te das cuenta de que no hay fragmentación, sino que hay un parecer como esto. Y claro, eso la mente intelectual no lo puede entender, porque es dual. Entonces, por eso esto hay que llevarlo más a lo que comenté en otra ocasión, para entendernos como concepto también al corazón. Porque el corazón es el que cuando lo pasamos por el corazón, en realidad, es como transformarlo, ¿no? Del intelecto a la comprensión, la sabiduría, es como del conocimiento a la sabiduría intrínseca que hay. Y esto es un concepto igualmente, esto de pasar por el corazón es para entendernos, porque en realidad sigue siendo una idea. Y de lo que estamos hablando aquí no es una idea, pero para comunicarnos tenemos que expresarnos a través de palabras, de metáforas, de ideas, de conceptos, pero dejando siempre claro que que consiguiendo eso, creyendo que consiguiendo eso vas a reconocer esto, sigue siendo otra idea, porque esto no es algo que se reconozca desde solamente el creer, sino que es algo vivencial. Entonces, claro, lo que aparece como experiencia es algo que, este contenido, ¿no? Que aparece como experiencia cambiante a través de la experiencia que llamamos humana, que un ser humano, a grosso modo, pues es pensamientos, emociones y sensaciones que se viven a través del cuerpo. Eso es a grosso modo lo que sería un ser humano. Entonces, todo eso, con todos esos ingredientes, aparece esta experiencia humana para vivenciar. Entonces, es una experiencia muy cambiante en sí, porque claro, hay veces, cuando estamos en el personaje, o sea, cuando solamente nos creemos ser el personaje, porque claro, aquí hay que tener claro antes de nada que eso que llamamos conciencia es lo que experimenta el personaje. El personaje tampoco está separado, no es un ente separado, no es un individuo, no es un algo separado de la fuente creación. Es algo que aparece como experiencia dentro de ahí. Y se puede experimentar a través de la confusión de ser, que es desde la ignorancia de lo que uno es, o desde la claridad de ser, que es desde la consciencia. Y ambas son igual de válidas, porque ambas están sostenidas por eso que es todo, por eso que es inamovible, por eso que es permanente, que siempre está, que no hace distinciones, que es como el sol, que brilla para todos por igual. El sol no elige, tú
¿Estás confuso? No te doy luz, no te ilumino, no te doy calor. Tú sí que tienes claridad, pues sí que te doy. Claro, todo esa narrativa de separación sigue siendo una interpretación. Entonces, esta experiencia humana, que es muy cambiante en sí, porque la mente, cuando estamos creyendo solamente que somos el personaje, separado, carente, incompleto y todo este tipo de cosas, se ve sumido en una búsqueda constante de completarse pues a través de lo material o a través de otras personas o a través de conocimientos, a través de experiencias, a través de un sinfín de cosas que de un modo u otro todos experimentamos porque forma parte también de esto. Entonces, ese personaje, cuando está desde ahí, desde la incompletitud, basándose en la incompletitud, cuando está basándose en la carencia y todo esto, lo que sucede es que, claro, de repente se ve como segregado, es como que la mente va por un sitio, las emociones por otro y el cuerpo por otro. Es como que está todo, incluso todo lo que compone, esos tres ingredientes que componen a un ser humano a grosso modo, también está separado entre sí. Entonces, por eso queremos cambiar la mente a algo que diga el cuerpo o al revés, o algo que digan las emociones, y vamos viviendo desde una continua lucha, desde un continuo insatisfacción con la variación del cambio, con lo que va y viene. Entonces, claro, esa es la invitación de todo lo que eso que va y viene, en realidad, puede ser experimentado desde ese sostén que no le define, porque eso que eres, todo lo que sucede a eso que eres, no le define en sí. Es inalterable y es inmutable. Aunque parezca que mute, que sea infinitas cosas, es una paradoja porque es inmutable en realidad. Entonces, aquí nos basamos en esa impermanencia, en eso que todo lo sostiene. Entonces, ¿cómo se puede sentir eso? ¿Cómo se puede sentir lo permanente? Pues esa invitación que durante la charla de hoy iremos viendo cositas, es eso que es trasfondo, lo que está ahí, lo que estáis sosteniendo. Por ejemplo, si de repente hay un bombardeo de pensamientos, aparecen muchos pensamientos y no paran, no paran, no paran, no paran, porque eso aparece en ti de una manera automática. Y una vez que ya ha aparecido, ya no se puede, no se puede controlar. Pues simplemente es como, para entendernos como metáfora, es como un tren que va pasando, ¿vale? Esos pensamientos como un tren que va pasando y según la rapidez de los pensamientos pasa más rápido, más lento. Y si prestamos atención solamente al tren, vamos a estar todo el rato atendiendo a los pensamientos, definiéndonos por los pensamientos que aparecen. Pero si apuntamos a los espacios que hay entre cada vagón de ese tren, hay un espacio donde se ve el paisaje que hay detrás. Entonces, si apuntamos la atención ahí, te das cuenta de que ahí está ese sostén, de que aún ese tren que está pasando a toda velocidad está ahí, eso que está sosteniéndolo está inalterable, está en quietud, que también ponemos esa metáfora, normalmente la pongo, la del fondo del océano con las olas. El fondo siempre está en quietud y las olas y la superficie puede estar en diferentes movimientos, en diferentes estados. Pero lo que estamos hablando aquí no es un estado, es algo que es permanente, que es lo que sostiene todo estado. Entonces, esa presencia, ese sostén, siempre está disponible porque es lo que eres en realidad. No es algo que tú tengas que ni siquiera practicar. Es algo que está aquí. Porque también desde las creencias, por ejemplo, yo en mi caso,
Había alguna creencia de, bueno, tengo que meditar todos los días o tengo que hacer estas prácticas todos los días. A ver, que las puedes hacer totalmente lícito porque eh, tú puedes hacer lo que tú consideres, por supuesto, porque aquí no se trata de adoctrinar a nadie. Pero sí que cuando a través de esas prácticas creemos que vamos a conseguir algo con eso, que nos va a aportar algo que no somos, o con eso vamos a conseguir algo, claro, ahí te estás pasando por alto, ahí ya ese sostén, eso, lo que es permanente, no lo estás teniendo en cuenta. Te estás basando en lo impermanente, te estás basando en la carencia, te estás basando en la incompletitud, cuando lo que es permanente ya está completo, ya es completo, ya es abundante, ya es todo. Entonces, por eso la insistencia de reconocer ese sostén que hay ahí y que siempre está disponible para todos por igual, porque aquí no hay distinciones, aquí no hay diferencia, no hay distinciones. Cada uno se experimenta como expresión a través de esas tendencias, esos condicionantes, esos velos que decimos que normalmente son adquiridos a través de la experiencia y que nos reconocemos a través de ellos por la experiencia en sí, por la experiencia de dualidad. Nos definimos por ellos, por la experiencia dual. Pero llega un momento que aparece ese anhelo de decir, vale, es que esto no lo puedo controlar, este cambio constante, es incontrolable. Entonces, ¿qué sucede? Esto realmente siempre voy a estar subido en esta montaña rusa. Y claro, ahí te das cuenta de que no, de que lo que es en realidad experimenta la montaña rusa. Se sube a la montaña rusa, la experimenta, pero siempre está inalterable y es inmutable. Entonces, claro, desde la vivencia, desde la experiencia, podemos ver cómo el cuerpo, pues aparecen sensaciones en el cuerpo, aparecen pues contracciones, reacciones, también a la vez pensamientos repetitivos, hablando a través de, pues indicando, ¿no? Algo. Y como comentaba anteriormente, si eso no es cuestionado, pues nos seguimos identificando con el cambio en sí solamente, con lo que siempre está continuamente cambiando. Entonces, por eso los estados de ansiedad, de estrés, estados de depresión, de todo tipo. Y eso incluso desde el reconocimiento de lo que eres sigue apareciendo. Pueden seguir apareciendo sensaciones de todo tipo, pensamientos de todo tipo, emociones de todo tipo. Esto no significa que al reconocer lo que tú eres en realidad, ya todo eso acabe, porque la experiencia humana va de eso, va de que todo está incluido. Aquí no es que haya que quitar unas cosas sí y otras cosas dejarlas según la conveniencia de la idealización, sino que eso todo está incluido, es que todo está incluido, toda emoción, toda sensación, todo pensamiento, todo aparece y se disuelve en ti. Todo se, Todo aparece en esa totalidad que eres. Y esa totalidad es todo. Y todo es que todo está incluido. No solamente una parte. Que es como el yo incompleto, el yo separado, el yo carente, cree que a través de la búsqueda va a encontrar una manera de experimentar solamente lo que una parte que idealiza. Cuando eso sigue siendo una idea, sigue siendo una interpretación. Y por eso es algo que, aunque se haga lo que se quiera hacer para intentar cambiar eso, lo que sucede es que nos vemos sumidos o a través de la experiencia, aparece esa experiencia de control constante, que sí que puede ser en intervalos, puede ser con sensación de plenitud, pero no porque la búsqueda te esté dando nada, sino porque al parar la búsqueda estás contemplando, estás sintiendo eso que eres en realidad.
Entonces, por eso la invitación es esa, es a parar y a reconocerte por lo que eres. Ya, es como también, como metáfora, es como pasar de estar sumido en el tornado, ¿no? Dando vueltas y ya mareado por todas partes porque es un no parar. Y ya no sabes ni dónde estás, porque ya no sabes ni dónde estás. Y de repente te das cuenta de que en el centro del huracán, en el centro, en el ojo del huracán, todo está en quietud. Y eso de repente da como decir, es cierto, o sea, si es que esto es lo que soy. Y por mucho que se esté este tornado, este huracán, no que no para, esté girando alrededor de mí en continuo cambio, yo puedo estar, yo estoy aquí, no es que puedo estar, porque yo es lo que soy, yo estoy, yo soy esto que es impermanente. Esto que es permanente, perdón, que se me ha ido la palabra, ahora me quedo ahí pensando. Esto que está siempre ahí permanentemente. Entonces ahí esa lucha con el cambio ya como que se suelta por sí sola. Es que no hay un yo que incluso suelte, porque se habla mucho de acepta, suelta, reconoce. Claro, todo esto no hay un yo que lo haga. Es una comprensión desde el reconocimiento. Por eso no hay un manual de instrucciones para llegar ahí, porque no hay ningún lugar al que llegar, sino que es esto ya, que esto es todo. No está en otro lugar, no está en un estado de iluminación, en un estado de ascensión y todo este tipo de cosas que siguen siendo ideas basadas en la separación. Entonces, ese huracán comentado anteriormente, incluso tú estás en el ojo del huracán, te estás reconociendo por lo que eres, hay un sinfín de pensamientos pasando alrededor de ti, o una situación desagradable, o emociones que también son desagradables o incómodas, y tú estás ahí experimentándolas, pero de repente el huracán otra vez te mete en el cambio, te mete en ese flujo, por inercia, por ejemplo, ¿no? ¡Pum! Y te lleva. Y aunque te lleve de nuevo, tú ya sabes, y no por intelecto, sino por comprensión. Por esta comprensión, tú ya sabes lo que eres en realidad. Entonces siempre tienes ese sostén, ese suelo que siempre está. Porque esto es como cuando solamente nos identificamos con lo temporal, con lo efímero, es como que estamos buscando ese suelo, pero estamos siempre mirando para arriba, siempre mirando para los lados, para arriba, pero de repente, y le preguntas a otro, pero ¿y ese suelo? ¿Dónde está el suelo? Ah, yo lo he visto por allí. Entonces, claro, te vas por allí y haces X cosas para creer que tienes que conseguir el suelo. Cuando de repente tú mismo te das cuenta de que ya estás en el suelo, que el suelo ya te sostiene, o hay alguien que aparece y te apunta a eso. Entonces paras de buscar y de repente dices, pues a ver si el suelo va a estar siempre aquí, siempre voy a estar sostenido por este suelo. Y miras y dices, sí, si está aquí, es cierto. Es como también se dice como metáfora esa parte o alegoría, esa parte de buscar la zanahoria, ¿no? De siempre, de ese buscador empedernido en completarse. Es como si llevar siempre la zanahoria delante, ¿no? Delante y siempre estar persiguiendo la zanahoria. Cuando realmente tú vas montado encima de la zanahoria. Incluso tú eres la zanahoria. O sea, ya está. No hay otra cosa. Y eso para poder entendernos. Entonces, claro, como comentaba, ese es el error para entendernos más habitual. Porque en realidad no hay error. En realidad solamente experiencia y ya está. Más allá de cómo se quiera etiquetar. Lo más habitual es eso, que al creerme solamente el contenido y no el continente, o arreglar la experiencia o mejorar el personaje, lo que hacemos es pasar por alto ese fondo que siempre está, ese fondo que somos.
Entonces, para reconocer ese fondo, ese trasfondo que sostiene todo esto, es como dejarlo estar. Porque claro, como estamos, o como desde el personaje nos acostumbramos a querer cambiar las cosas, a querer cambiar esto, lo otro, nos sumergimos en el cambio, en ese huracán, nos vemos sumergidos en el huracán y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y claro, no nos permitimos dejar estar las cosas. Porque creemos que dejándolo estar va a ser peor o no estoy siendo responsable. Como por ejemplo, pueden aparecer esas ideas de no estoy siendo responsable. O de esto no debería ser así, tendría que ser de esta manera, de esta otra. Y claro, ese dejar estar es como un apostar a lo seguro, que a lo seguro es eso que permanece, eso que siempre está. Entonces esa es la invitación de cuando suceda algo, cualquier contracción, incomodidad, lo que pueda suceder, dejarlo estar. Simplemente probarlo, dejarlo estar. Incluso al dejarlo estar puede incluso que la sensación se incremente, pero para eso está la invitación a recordar, y no desde aquí, sino que desde aquí, que eso ya está siendo sostenido. Que antes de pensar, o antes de querer cambiar eso, o antes de juzgarlo, hay algo ahí que lo está experimentando, antes de eso, antes de que eso apareciera. Es notar eso que está antes. Y para notarlo hay que dejar estar. Es como si quisiéramos que la tormenta, aparece una tormenta en el mar y querer cambiarla. Vamos con un barco por el mar, de repente aparece una tormenta, un tormentón, y claro, te ves en peligro y lo quieres cambiar la tormenta. Pues conforme más luches contra la tormenta, incluso antes el barco se va a destruir, incluso antes te vas a poder ahogar. Entonces es dejar estar y con lo que hay ahí, pues dejar, experimentarlo. No huir de ello, porque el buscador, el personaje, el que se cree incompleto, lo que hace es huir de sí mismo por una idea de tener que mejorarme, de tener que sanarme, de tener que alcanzar algo para ser perfecto, para ser, yo que sé, cualquier idea que pueda surgir. Y claro, y esto incluso desde la interpretación, desde el intelecto, el personaje lo puede recibir como algo frío, como algo despreocupado, como algo de decir, algo irresponsable, cuando en realidad es todo lo contrario. Porque claro, si aquí lo que se está hablando es que de que no hay dos, o sea, de que todo es lo mismo, pareciendo como esto, ya desde ese reconocimiento, no intelectual, sino reconocimiento de corazón, para entendernos, ya la empatía, la comprensión, la compasión, te das cuenta de que es algo que tampoco se añade, sino que también se reconoce, porque te das cuenta de que el otro está actuando desde sus condicionantes. Lo que llamamos el otro está actuando desde sus tendencias, está actuando desde lo que cree ser. Y nosotros lo sabemos muy bien porque así lo experimentamos también. Lo hemos experimentado y al reconocerlo, pues no me resuena decir. Al reconocerlo, aparece como eso que siempre ha estado ahí, que realmente no es una obtención de nadie, porque al decir hemos conseguido, hemos tal, no es una obtención de nadie esto. Esto es algo que se reconoce que está simplemente. Y es algo que repito mucho porque lo más fácil es caer en construirnos otro personaje, en construirnos otro
otro personaje creyendo que tiene que conseguir a través de ciertos comportamientos, prácticas, etcétera, 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 pues conseguir, pues si es por ejemplo a través de la ideología, el perdón, o conseguir la ascensión, si es otra ideología, o conseguir pues estas cosas que ya son, que ya no, que no se pueden conseguir no por nada, sino porque ya es esto. Entonces, ese reconocimiento de lo que somos, que lo decía también en el cuarto conversatorio del ser, decía esa frase de, bueno, esa cita de Garrett, que decía de la idea de ese ser singular apareciendo como 8.000 millones de personas. Que eso es un apuntar, pues desde esa idea también, porque si lo interpretamos desde un yo separado, pues igualmente puede aparecer esa idea, hay un ser singular por aquí y 8.000 millones de personas por aquí. Son dos cosas. Entonces, aparece la idea, estas 8.000 millones de personas son fragmentos de este ser singular, cuando eso siguen siendo ideas también, porque aquí estamos viendo dos cosas, cuando en realidad estamos diciendo que no hay dos, ni siquiera es uno, no hay dos. Y eso ya os digo que para la mente, como es dual, incluso puede aparecer una resistencia hacia esto por esa parte. Entonces también se vive, como decía, esa empatía, esa comprensión, esa compasión, aparece sin más. O no, pero en mí, por ejemplo, sí, esa es mi experiencia. Igualmente aparece por sí sola, sin hacer nada, esa aceptación a la vulnerabilidad, porque te das cuenta de lo que tú eres no es vulnerable en sí, es siempre permanente, es siempre inalterable. Y la vida desde ahí se vive de una manera muy diferente. Siguen apareciendo lo que llamamos desafíos de todo tipo, incomodidades, contracciones, idealizaciones, todo lo que está incluido en la experiencia humana, como he dicho antes, sigue apareciendo, pero ya se vive reconociendo ese suelo, que ese suelo está ahí. Entonces, ni te vas a perder, ni te vas a caer, ni nada de eso, nada de esas historias, también que aparecen desde la creencia de ser algo separado. Entonces, aquí en sí es como metáfora, también nos puede servir para poder tener esa comprensión, para que esa comprensión aparezca. Es cuando vamos a ver una película al cine, nos metemos al cine, vemos una película en la tele, por ejemplo, y es una película de esas que te metes dentro, o sea, que estás viviendo lo que vive, ¿no? Lo que vive el personaje, e incluso acaba la película y sigues con la sensación de la película. Pues esto que se experimenta aquí es igual, lo que pasa es que nos hemos creído de que somos solamente el personaje, cuando en realidad también somos la película y la pantalla y el proyector y todo. Y no todo como algo separado, creando, porque también puede aparecer esa creencia, esto ya está preparado de antes y esto es algo espontáneo, es algo que sucede espontáneamente. De hecho, cada instante, cada momento es único y repetible. Y cuando solamente nos basamos por ejemplo, en la memoria, en el pasado y todo esto, pasa, por ejemplo, en la práctica cuando te presentan a alguien, ¿no? A alguien nuevo, y te dicen, que madre mía, este es una persona que tal, que cual, que no sé qué, y lo ponen fino. Y tú lo conoces y dices, pues no, así a, así a simple vista no lo parece. Entonces, si ya el punto de partida es lo que no ha dicho otra persona, en este caso, ya la relación que se comienza con esa otra persona va a ser contaminada, ¿no? Desde ahí. Que no pasa nada en sí, porque es lo que hay. Pero sí que desde ese reconocimiento de que todo es ahora, de que todo es este instante,
de que lo que llamamos pasado está construido y creado ahora. No te vas, ahora si yo recuerdo algo pasado, no me voy al pasado, lo recojo y lo traigo aquí, sino que lo digo desde aquí, incluso lo vivencio desde aquí y lo expreso desde aquí, desde este instante. E incluso eso no quiere decir que esa experiencia fuera tal cual así como yo la estoy recordando ahora, porque está siendo recordada desde la memoria. Igual que el futuro, cuando hablamos del futuro, del supuesto futuro, de expectativas, interpretaciones y demás, es igual. Yo no me voy al futuro a coger algo, no, es esto, está todo ahora, todo este instante. Por eso todo momento es único y repetible. Y es algo que cuando lo reconoces en ti, que es eso que no tiene espacio-tiempo, que no entiende de espacio-tiempo, que no entiende de nacimiento ni de muerte, porque en realidad no nace ni muere, siempre está y aparece como infinitas expresiones en sí, que incluso ya lo que llamamos esa experiencia como muerte, la vivimos cuando vamos a dormir. Al fin y al cabo, cuando vamos a dormir, en eso que llamamos sueño, de repente apareces en otra experiencia o siendo otra cosa o yo qué sé, con otras circunstancias, otros lugares, otros seres. Y claro, después cuando despierta el cuerpo por la mañana, puede aparecer esa idea, he despertado del sueño. Cuando estabas durmiendo, en ese momento, cuando estabas soñando, si te preguntan quién eres en ese momento, pues vas a decir lo que eres en el sueño. No vas a decir, soy un cuerpo que está durmiendo no sé dónde. Entonces ahí se ve cómo la experiencia va cambiando por sí misma y para sí misma. Incluso te das cuenta de que el personaje, el que se cree separado, carente, incompleto, se basa en qué es el cuerpo, en que yo soy el cuerpo. Cuando en realidad de la experiencia directa te das cuenta de que tampoco es así. Hay momentos que hay sensación de cuerpo y otras veces no. De hecho, hay veces que estás durmiendo y estás con el brazo así y a lo mejor se te queda el brazo dormido, estás durmiendo, te despiertas y tienes el brazo dormido. Pues no lo notabas hasta que lo has notado. O cuando ahora mismo yo hablando, pues solamente tengo sensación de manos porque es lo que más estoy moviendo, por ejemplo. O sensación de cabeza, pero después las piernas, sí, ahora pienso, vale, aparece un pensamiento sobre las piernas y están ahí, sí, vale. Incluso meditando sucede que de repente aparece una sensación como de ser más grande, después más pequeño, después como flotar, después como... Y eso sucede y incluso caminando te puede suceder o yo qué sé, conduciendo, de repente pierde la sensación de cuerpo. Entonces algo que no es que el cuerpo desaparezca, el cuerpo está como experiencia. Para que haya experiencia, para que haya expresión Tony, tiene que haber un cuerpo que haya nacido y que tenga un recorrido de experiencia dentro de lo que se llama espacio-tiempo para que esto suceda como sucede, si no, no sucedería así. Porque incluso desde la creencia de que soy un cuerpo, también, porque todas las creencias se basan en interpretaciones, en cosas adquiridas, en cosas creídas así. Por eso aquí la invitación también es pasarlo a la experiencia directa más allá del intelecto. Y es como de la experiencia directa, si tienes sensación de haber comenzado o acabado alguna vez. Cuando la experiencia directa se explora, puede aparecer una idea, pues sí, yo nací en esta fecha, este día, en este lugar, mis padres son tal, vale, eso puede aparecer como historia, pero más allá de la historia, desde este instante, desde ese sostén que sostiene la historia, que sostiene la expresión, que sostiene la apariencia, desde más allá, desde ahí, desde ese sostén,
puedes indagar y explorar es si en realidad tienes sensación de haber comenzado o de haber acabado alguna vez. Y te das cuenta de que esto es siempre esto, instante tras instante, con los movimientos que eso conlleva, las experiencias que eso conlleva, instante tras instante, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, que es lo que se genera la idea de tiempo, que sigue siendo una idea, que se hace desde la mente dual, que sirve para moverse en la experiencia, sin más, y ya está. Entonces, esa práctica directa que comentaba, voy a beber un poquito de agua. Esa práctica directa que comentaba, perdón, ese basarnos en la experiencia directa, es notar eso que está ahí, ese trasfondo, qué es lo que experimenta la experiencia, qué es lo que experimenta los pensamientos, qué es lo que experimenta el interés, el desinterés, la observación. Perdón, que estoy ahí un poquito resfriado. Ya me queda poco, pero ahí está. ¿Lo ves? La experiencia cuerpo es lo que tiene. Eso que llamamos observación, claro, podemos decir que hay un observador observando, pero sigue siendo una idea, porque se aparece como esa idea de un observador observando esto, ¿no? Como observándolo. Y sigue habiendo una idea de dos, cuando hay en sí una acción de observación, de atención. En sí no hay algo que lo atienda. Esto, desde la mente ya os digo que no... Voy a beber otra vez agua porque... Perdón. Desde la mente ya os digo que no lo entiende. No lo entiende como comprensión. Por eso esto es más allá de la mente, de lo que uno cree que es. Y al darse cuenta, esa presencia se da por evidente, es evidente. Y es algo, como he dicho antes, que no se define, que no se puede nombrar, es algo... Porque eso es lo que más el yo separado, el yo carente, es a lo que más también le suele tener miedo. A que de repente aparece, se ha movido desde la experiencia de creerse solamente algo dual, se ha movido en la creencia de que creía controlar la vida, de que creía que era alguien, a de repente a ser cuestionado, esa parte cuestionarse por sí misma, para sí misma, y que de repente ya no aparezca ese modus operandi a tener que, se cuestiona esa búsqueda, ese modus operandi a tener que conseguir algo. Porque de eso es lo que se nutre el buscador, el arquetipo del buscador. Entonces, claro, ahí puede aparecer un miedo a eso, porque claro, ahí el buscador sabe que su fin va a ser desaparecer, porque está siendo cuestionado. Entonces, por eso también puedan aparecer contracciones al respecto, e incomodidades. Y porque también aparece ya esta parte de que esto al vivirse desde un instante tras instante, ya el camino que has recorrido se va disolviendo por sí mismo, para sí mismo. ¿Sí? Quedan recuerdos, quedan memorias, por supuesto, pero ya eso que antes te alteraba, por ejemplo, eso que antes te preocupaba, eso que antes te tenía como en vilo, ¿no? O sea, como te tenía en continua preocupación, en continua incomodidad, etcétera, se va disolviendo y ya, aunque tú quieras volver a vivenciarlo, ya no está, porque ya es como humo, es algo que lo bebí desde el personaje.
se vive como algo real, se vive como algo que es sólido, y cuando lo cuestionas y te reconoces por lo que eres en realidad, por esa base que todo lo sostiene, ese trasfondo que siempre está, te das cuenta de que eso que veías tan sólido en su momento es humo, y de hecho por eso se disuelve. Y no por disolverse quiere decir que ya la sensación ya no vuelva a aparecer nunca más, porque pueda volver a aparecer. Pero ya al no definirte por ella, al no partir desde ese punto de partida, pues ya hay como una relajación, como un descanso, como una liberación, porque el punto de partida es el trasfondo de lo que eres en realidad, que es lo que eres en realidad. Entonces, esto más bien que un darse cuenta porque no hay nadie que se dé cuenta de esto. Es un reconocimiento sintiendo el trasfondo, o sea, sintiéndolo, viviéndolo, vivenciando el trasfondo, experimentándolo. Y desde ahí ya es un reconocimiento, como decía antes, como de corazón. Entonces, claro, esta creencia profunda que aparece desde el creerse algo separado, de creerse un individuo, que es el tener que pensar para saber. O sea, nos vemos sumidos en esas ideas de tener que estar continuamente. Si no pienso, no sé. Y aparece como esta idea de verdad, ¿no? Este concepto de que para saber tengo que pensar. Cuando aquí lo que estamos hablando es que de eso de corazón que comentaba anteriormente, se le puede llamar sabiduría. Esa sabiduría que está intrínseca en toda expresión de apariencia, en todo lo que hay, porque todo es lo mismo pareciendo como esto. Esa idea, ¿vale? Esa sabiduría, te das cuenta de que está ahí más allá, o sea, más allá no, antes del pensar. Que eso sostiene todo pensamiento, todo concepto, todo conocimiento. Y es, es algo que está antes. Entonces, por eso se le llama trasfondo, porque es notar eso que está antes del pensar. Porque creemos que eso, que si dejamos de pensar, como que vamos a desaparecer o como que ya vamos a dejar de existir. Entonces también si resuenas con ello, es sentir ese trasfondo, vivenciarlo para reconocerte más allá del pensar. Lo que sostiene todo, pensar que está antes, ese trasfondo que está antes de todo pensar. Porque desde la creencia, desde el individuo, se genera una falsa seguridad mental, que es un concepto al fin y al cabo. Que de hecho, ¿quién decía? ¿Ese era Shakespeare? ¿Quién decía, pienso luego existo? Creo que sí, no lo recuerdo bien. Pero sí había como algo que lo tenemos muy grabado a fuego de pienso luego existo. Pero antes de pensar, porque no siempre estás pensando, hay veces que no estás pensando. Lo que pasa que ahí, como no estamos pendientes de ello, no nos damos cuenta. Pero hay veces que no estás pensando. Entonces, antes de pensar, claro que existes. Porque lo que eres es lo que experimenta todo el pensamiento. No es el pensamiento en sí, es lo que lo experimenta. Entonces es algo que está antes de todo pensamiento. Entonces esto, claro, esto es una evidencia simple en realidad. Esto no es algo que sea complejo ni que sea... Sí que desde los conceptos, desde las ideas, desde las creencias, desde el individuo, todo esto puede parecer algo muy complejo, puede parecer algo como encima como muy inasequible o muy difícil, porque,
claro, como se basa también en querer cambiar los cambios, en querer buscar y todo esto, al final desde ahí solamente se ven obstáculos, ¿no? Hacia algo que es una evidencia muy simple y que siempre ha estado ahí, siempre está. De hecho, antes de tú ser quien crees que eres, como individuo, como expresión, tú ya eras. Que eso no quiere decir que haya que volver a eso, porque no hay nada a lo que volver, porque es ya esto, aquí, en este instante. Pero para un poco también cuestionar esa narrativa mental, para cuestionar eso que uno cree que es, han habido momentos, y hay momentos, siguen habiéndolos, pero han habido momentos antes de, por ejemplo, de tener la idea o de que se creara esa idea de lo que creo ser, tú ya eras. Entonces ahí está también esa evidencia, ese apuntar al trasfondo, al sostén. Y todo lo demás, pues claro, todo lo que aparezca, toda comparación, toda falta, toda historia, toda interpretación, pues ya sabemos que son ideas que siguen siendo sostenidas por ese trasfondo. Y ya está, y ni siquiera te das cuenta de que no hace falta ni gestionarlas, ni cambiarlas, ni nada. Simplemente reconocerte por lo que eres en realidad. Y aquí, claro, aquí es un mensaje de sí al cambio, ¿no? De decir, a ver, la experiencia se trata del cambio. O sea, la experiencia humana es cambio continuo, cambio constante, continuo. El cuerpo cambia, los pensamientos cambian, las emociones cambian, las sensaciones cambian, los lugares cambian, las personas cambian, los animales, el entorno, las flores, todo, todo. Todo ser, todo lo que aparece cambia. Los objetos también, según de qué esté hecho, pues cambia de una manera o de otra. Todo está en continuo cambio. Entonces aquí es como reconocer ese cambio desde el trasfondo, desde ese ojo del huracán, desde ese fondo del océano, desde ese huequecito entre los vagones de los trenes, reconociendo ese suelo que siempre está sosteniéndolo todo. ¿Qué es lo que permite todo? ¿Qué es lo que no se opone en realidad? Te das cuenta de que ahí no hay una lucha, no hay un querer cambiar. No, no está oponiéndose a lo que sucede, sino que está ahí sosteniéndolo todo, que es pleno, que es completo, que es total. No, ni pierde ni gana nada. Simplemente es. Y aquí, pues claro, como he comentado antes, la lucha, pues por sí sola, sin tú hacer nada, de repente la lucha también se disuelve, la resistencia, el apego, y se reconoce esa sensación de libertad, esa, ese descanso, esa relajación, esa confianza hacia lo que esto es. Porque la confianza también, lo que es temporal, efímero, como por ejemplo el individuo, que creyéndose solamente eso, claro, se basa en la desconfianza, porque sabe que todo va a cambiar, todo va a desaparecer y va a aparecer de un instante a otro, hasta sí mismo va a desaparecer como individuo, como lo que cree que es. Entonces se basa en una desconfianza constante. Pero eso desde el individuo se suele vivir con esa resistencia, con el apego y con los miedos por bandera. O sea, los miedos son como la guía, ¿no? En ese momento, porque es también en lo que se basa la creencia de ser solamente eso. Y de ahí llega pues el sufrimiento, claro, ese, ese saber que lo que crees ser es temporal, es efímero y que va a desaparecer de un momento a otro, eso genera un sufrimiento, genera sí, como una identificación también. Desde esa identificación se sufre porque sabes que todo va a cambiar y que en realidad crees que estás controlando, pero no estás controlando nada. Entonces, eso, ese sufrimiento en sí es como un mensaje a
a reconócete por lo que realmente eres, para y reconócete. Y eso es realmente la mayor liberación, porque el sufrimiento en sí, el dolor forma parte de la experiencia, porque el dolor también está incluida en ese todo, tú incluido, que yo comentaba antes, como que es como que aparece esta experiencia porque no venimos de ningún lugar, sino que esto aparece tal como esto, porque si seguimos teniendo la creencia de que venimos de otro lugar, es como que ya hay dos, ya hay dos, como un alma habitando este cuerpo, por ejemplo. Sigue siendo una interpretación desde la separación, que no está ni mal ni bien. Aquí no se está diciendo ni que esté ni mal ni bien. Pero si hay incomodidad con eso también, o sufrimiento desde ahí, la invitación es eso, es a cuestionarlo. Y desde la experiencia directa, vivenciar si eso es así o no es así. Y, y claro, y desde ahí, el dolor, como decía, es algo que no se puede elegir o controlar. Eso aparece dolor físico, dolor, podemos decir, mental, emocional también, como conceptos. Pero sí que cuando nos identificamos con el dolor, solamente con el dolor, o queremos cambiarlo, controlarlo, todo ese tipo de cosas, es cuando también se entra en sufrimiento. Entonces, por eso la invitación de ese retornar a ti, a eso que siempre está permanente, a eso que eres, en realidad. Y bueno, aquí esta introducción, esto aquí que ha salido, continuando también un poco con el cuarto conversatorio para enlazar uno con otro. Y bueno, si las personas que estáis ahora aquí en directo queréis preguntar algo, queréis comentar algo, queréis expresar lo que consideréis, pues el momento ahora para poder hacerlo, si así os resuena, si no, no, ya sabéis que todo está bien, que aquí no hay obligación de nada, que es simplemente lo que uno sienta, pero sí que lo importante también a la hora de preguntar, porque ahora también tengo aquí algunas preguntas que contestar, que me dejaron en la cajetita esta de Instagram, que siempre pongo todas las semanas para que las personas pregunten. ¿Por qué preguntar? Porque si no lo pasamos esto a la vida cotidiana, a la inquietud de uno mismo, a la vida de uno mismo, con sus circunstancias, con sus tendencias, con sus condicionantes, si no lo pasamos por ahí, esto se puede seguir convirtiendo en algo intelectual solamente. Entonces lo importante es también pues llevarlo a la vida cotidiana, al día a día, para vivir desde ahí, para vivir reconociendo eso que siempre está, y eso que siempre es y que es lo que eres. Así que bueno, voy a empezar con la primera pregunta que tenía por aquí apuntada, que decía, si no soy mis pensamientos, ¿qué hago cuando no paran de aparecer? Claro, como he dicho anteriormente, esto ya lo he contestado durante el conversatorio, pero bueno, lo digo otra vez, me saldrá de otra manera, pero apuntamos a lo mismo. Claro, cuando no paran de aparecer, que es como ese tren que comentaba, ¿no? Ese tren que va apareciendo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que si solamente prestas atención a los vagones, solamente vas a ver tren. Pero entre vagón y vagón hay un huequecito que se ve el paisaje que hay detrás. Entonces, si prestas atención a eso, es cuando ya estás reconociendo ese sostén que sostiene también los pensamientos. Igualmente, ese ojo del huracán que comentaba anteriormente, que siempre está ahí disponible, pero para reconocerlo hay que comprenderlo desde la vivencia, desde la experiencia. Entonces, ¿qué hacer cuando no paran de aparecer los pensamientos? Pues simplemente parar y reconocer el trasfondo que hay más allá de esos pensamientos. Sentirlo. Es sentir que antes de todo pensamiento o entre hueco y hueco de cada pensamiento hay algo que lo sostiene. Que es como también
las notas de una sinfonía, que el silencio es la que une una nota con otra. Entonces, te das cuenta de que eso es lo que sostiene todo. Y eso es donde tú puedes descansar, en ese sostén. La siguiente pregunta es, ¿cómo aplicar esto en el trabajo, con prisas, presión o decisiones importantes? Esto, claro, el parar tampoco me refiero a tener que sentarte y parar, que a ver si puedes, genial, por supuesto. Donde el sitio más cómodo para hacerlo es en casa, estando solo, por ejemplo. Pero si estás con el trabajo, con prisas, presión, decisiones importantes, esto también se puede aplicar desde ahí, desde todo ese ruido que está apareciendo, ya sea en el trabajo, en el transporte público, en la calle, con más personas, lo que sea. O decisiones importantes, todo eso que me preguntas, todo eso que aparece ahí, sigue estando sostenido por algo. Sigue estando, antes de que eso apareciera, incluso no antes de que eso apareciera. Mientras eso aparece, hay algo que lo está sosteniendo, que lo está experimentando, ese trasfondo. Entonces es cuestionar todo lo que aparece ahí desde el sentido de esto no me define, esto en realidad no soy yo. Y es mirar ese suelo, reconocer ese suelo que lo está sosteniendo. Es reconocer ese suelo y desde ahí es como ese descanso. Y después de repente otra vez puede venir todo el barullo y definirte por eso, por todo lo que esté sucediendo en ese momento, todo ese ruido mental o sonoro o emocional o lo que sea. Eso puede ir y venir. Es como decía lo del huracán, que estás en el ojo del huracán y de repente el huracán te lleva, ¿no? Te lleva y otra vez reconoces lo que eres y otra vez en el ojo del huracán y otra vez te lleva de nuevo. Pero ya al reconocer ese trasfondo, ya sabes siempre dónde ir, porque eso siempre está disponible, siempre está ahí, porque es lo que eres y es lo que esto es. Y eso es todo. Entonces así es como lo puedes aplicar. Al fin y al cabo es cuestionarlo lo que crees que eres. Cuando te estás definiendo en ese momento por la incomodidad, por la presión, por el tener que conseguir esto, lo otro, cuestionarlo. Cuestionarlo y desde ese cuestionar aparece ese reconocimiento del trasfondo. Y el que cuestiona no es un alguien en sí, porque aquí también puede aparecer como alguien que está cuestionando, sino que es un reconocimiento que va más allá, por eso va más allá de lo que uno cree ser, porque va más allá de lo que de ese alguien que cree que está haciendo algo, que es lo que a ese alguien lo sostiene, ese sostén, eso que es permanente, eso que es todo, eso que eres en realidad, es lo que lo sostiene. Y después también aquí decía decisiones importantes, cómo aplicar esto a decisiones importantes. ¿Para quién cualquier decisión es importante? O sea, ¿para quién es importante? En realidad. Cuando sucede lo que sucede, incluso las decisiones, creemos tomar decisiones, pero sigue siendo un pensamiento que aparece y que se habla otro pensamiento y desde ahí sucede una idea y desde ahí cuando algo sucede como esos pensamientos decían, sí, pues sí he decidido esto. Y cuando algo no sucede así, como esos pensamientos decían, pues ha sucedido de otra manera. Entonces, si toda la decisión que tomáramos sucediera en sí, sí que habría posibilidad de decisión. Es aquí igual que lo del libre albedrío. Pues igualmente, se cree tener un libre albedrío cuando en realidad pues esto es un suceder sin más. Y a lo que lo sostiene, a lo que es, le da igual el libre albedrío, ¿no? Porque ya es todo, ya es completo, ya es pleno, no le define el tener libre albedrío, ¿no? Igualmente que no le define el creer tomar una decisión importante o no. Sigue siendo pleno y completo. La tercera pregunta es, cuando algo duele de verdad
una pérdida, una ruptura, una enfermedad, ¿cómo se vive desde ahí sin negar el dolor? Pues desde ahí, como comentábamos antes, lo del dolor, el dolor está, ¿vale? Sí, el dolor es una realidad, está, y no se puede, como bien dices, negar el dolor, ¿no? Eso no se puede negar, está ahí. Incluso si ese alguien, ese que se cree ser alguien, lo niega, lo cree negar, entraríamos en sufrimiento, que es lo que hemos comentado antes. Entonces, por ejemplo, vamos a ir punto por punto. Algo que duele de verdad, una pérdida. ¿Para quién es una pérdida? Si estamos apuntando a que esto es todo, que esto ya es completo, que esto ya es pleno, ¿quién está perdiendo aquí algo? ¿Quién cree estar perdiendo algo? ¿Quién se cree carente? ¿Quién se cree incompleto? Ahí eso es para explorarlo, por ejemplo, en uno mismo, para cuestionarlo y desde ahí reconocer ese trasfondo. Una ruptura, algo que de verdad como una ruptura. ¿Qué es lo que se está rompiendo en realidad ahí? O sea, ¿qué se rompe? En realidad hay dos rompiendo. Igualmente podría ser con la pérdida. Hay algo perdiendo otra cosa, cuando en realidad es lo mismo. Y ya con el tema de la enfermedad, cuando algo duele de verdad como una enfermedad, la enfermedad aparece como experiencia y eso no quita decir, ala, yo soy todo, que esto lo cree, ¿no? Desde la creencia del individuo puede creer, ya soy todo, pues esto ya, pues no tengo que hacer nada, no tengo que tomar ningún remedio o cuidarme o ¿no? Entrar como en ese extremismo. Cuando en realidad, si aparece una enfermedad, desde el reconocimiento de lo que eres, puede aparecer el curar esa enfermedad, el cuidarte, hacer lo que se pueda para cuidarte, para sanarte esa enfermedad. Una cosa no quita la otra. Esto no trata de decir, una enfermedad, pues, pues vamos a dejar que esto sea lo que tenga que ser. Y aún así, aun quedándote, por ejemplo, sentado en casa diciendo, vale, pues estoy enfermo, ya me voy a morir, ya está. De repente surgirá un movimiento que te hará hacer una llamada o te hará ir a un médico o te hará consultar con un terapeuta o X cosas, lo que sea, un profesional de la salud. Al final se va a dar, porque los movimientos se dan en sí. De hecho, para comer se da un movimiento, cuando hay hambre se da un movimiento de comer, cuando hay ganas de ir al baño, pues se va al baño, cuando hay un movimiento de dormir, pues te vas a la cama a dormir. Y sucede, ese alguien no se puede anteponer a lo que sucede, porque sucede. Sucede sin más y no, no está por encima de eso, porque en realidad nunca lo ha estado, porque aquí no hay nada por encima ni por debajo. Esto es todo. No hay jerarquía en sí tampoco, de que uno decida, de que uno haga, de que uno deshaga. Y desde ahí se puede experimentar el dolor. Yo en mi caso con el tema físico, pues con el tema de la espalda, que las personas que me conocían de antes lo saben, que a raíz del accidente de tráfico que tuve hace varios años, pues hay secuelas en la columna vertebral y bueno, yo sí que me cuido haciendo ejercicio, yendo a un centro de columna vertebral donde también trabajo la musculatura para poder tener una calidad de vida lo mejor posible. Y el dolor está, claro, el dolor aparece y se disuelve, pero sí que es cierto que cuando ya no te identificas solamente con el cuerpo, con creer ser solamente el cuerpo, sino que reconoces ese sostén, el dolor se vive como con más apertura, de otra manera. Se vive desde la aceptación y no un alguien que lo acepte, sino que, vale, pues esto es lo que está sucediendo, pues lo experimentamos. Y eso no quita que uno mismo se cuide y que uno mismo pues quieras mejorar ese dolor o que ese dolor se diluya o todo este tipo de cosas. Pero sí que yo, desde la experiencia directa, he notado y noto que
antes le ponía más atención al dolor y se hacía como más grande, se incrementaba más, se hacía más latente y de un tiempo a esta parte, cuando ya no he dejado de reconocerme solamente por el cuerpo, de que soy solamente eso, pues lo experimento como, pues como una experiencia más. Incluso puede venir de repente la idea de negar eso o de querer cambiar eso o de querer controlarlo y puede venir la idea, pero como el reconocimiento de lo que uno es en realidad ya está ahí, pues detectas eso que aparece, esa idea de control y, y ya está. Ya no te ves sumido en un viaje en la montaña rusa de días y días y días, semanas, con eso. Incluso gente años, por ejemplo. Sino que es algo que es más instantáneo. Es un reconocimiento porque eso está disponible a cada instante y es instantáneo. La cuarta pregunta es, si reconozco eso que no cambia, ¿mi personalidad desaparece o sigo siendo yo? Claro, como he dicho antes en todo el conversatorio, bueno, en partes del conversatorio, esa personalidad se basa en condicionantes, en tendencias, que son aprendizajes, son adquisiciones que adquirimos y también como expresión del ser que aparece aquí, también tiene como sus ingredientes para que Tony es Tony, Abel es Abel, María es María y así sucesivamente. Cada uno tiene sus ingredientes para ser eso. Porque de eso se trata la experiencia de experimentarse como diversidad, como infinitas cosas diversas en sí. Porque es algo pleno, completo y total. Entonces aparece como infinitas cosas, como infinitas expresiones, sensaciones, apariencias, etc. Entonces, eso que llamamos personalidad incluso puede ser adquirido también después en lo que llamábamos en la era de la infancia, en la adolescencia, en la época adulta y todo esto. Se pueden seguir adquiriendo cosas. Entonces, en el reconocimiento de lo que uno es, cuando ese reconocimiento aparece, hay partes de la personalidad con las que ya no resuenas, porque son partes que ya no, pues, no te aportan, que dices, pues es que esto no... Por ejemplo, yo en mi caso, pues el victimismo. Eh, sí, el victimismo, es lo que más podría decir, que es lo que menos me resonaba, ¿no? De mi personalidad en sí, del personaje, digámoslo así. Entonces, eso se puede disolver, incluso puede seguir viniendo la idea de victimismo, pero al ya no definirte por eso, ¿no? Al no darle fuerza, pues se disuelve, se sigue, ya está, porque es humo, como he dicho antes. Entonces, tú no desapareces, o sea, tú sigues siendo quien eres como expresión, como apariencia, pero vivenciándolo de una manera como más abierta, una mente más abierta, un descanso que siempre está disponible para percibirlo, una libertad que también está ahí para reconocerla. Cambia la experiencia, el punto de partida cambia. Pasas de partir de creerte ser algo carente, separado, incompleto, a partir en reconocer que eres completo y pleno. Entonces, claro, desde ahí la experiencia cambia. Y aún así, pues, como esas tendencias están, esas condicionantes están, puedes de repente, otra vez, basarte desde un punto de partida desde la incompletitud, desde la carencia, pero de repente, pues ahí como ya reconoces lo que eres, pues ese trasfondo, pues ya tienes ese punto de partida disponible para cuando resuenes con ello, cuando
aparezca, cuando ese anhelo pues siga estando ahí y siga reconociéndolo. Y la quinta y la última pregunta es en el día a día, ¿cómo recordarlo sin convertirlo en otra idea mental? Esto es lo que hemos comentado también durante el conversatorio. Claro, esto, como decía, claro, no es intelectual porque es algo que el intelecto, la mente, se basa en la dualidad, se basa en la etiqueta, en la separación. Es su función, no es que esté mal, es su función. Entonces, como estamos hablando aquí de algo que es no dual, ese recordarlo, ese reconocer, aparece, siempre está disponible en ese sostén que siempre está ahí. Entonces, pues simplemente es por recordarlo, o sea, es reconocerlo, como he dicho anteriormente, más allá de lo que uno cree ser, más allá, antes de todo eso, hay algo que todo lo sostiene. Entonces es mirar, ver eso, sentirlo, reconocerlo. Y eso estaría ahí sin más. Eso estaría ahí disponible para cualquiera, porque esto no es que sea solamente para algunos, es para todas las personas en sí, porque de un modo todos somos lo mismo apareciendo como esto. Por eso es un mensaje, digámoslo así, global. Pero sí que según si hay anhelo o no hay anhelo en ese alguien, pues conecta con este mensaje o reconoce este mensaje o lo rechaza, según también. Eso ya según la expresión de cada apariencia, de cada individuo, para entenderlo, de cada alguien. Y se nota también que cuando lo convertimos en una idea mental, esto, empiezan también estas narrativas de otra vez estoy cayendo en lo mismo, en el juicio. Entonces no hay compasión. Entonces, cuando te estás juzgando, tanto a ti como a los demás, el punto de partida sigue siendo por la incompletitud, la carencia, la separación, y no pasa nada, pero ahí, por ejemplo, como un detonante, decir, pues todavía esto sigue siendo para mí algo mental, todavía no lo he reconocido desde esa sabiduría que somos en realidad, que está ahí y que es más bien, como he dicho, como concepto de corazón. Entonces es también, pues, esa idea, pues, hacer ese ejercicio de llevarlo aquí, al corazón, al pecho, por ejemplo, que puede servir o no. Es que esto es algo que es relativo, que es relativo. A algunos individuos les puede servir, a algunas personas les puede servir y a otras no. Pero simplemente, pues, con lo que tú resuenes, que para eso cada uno, desde la autenticidad, porque aquí también se aboga, ¿no? La expresión del ser es vivir desde la autenticidad, de dejar de interpretar, de dejar de soltar las máscaras, las interpretaciones y dejar de interpretar para encajar en algún lugar, porque tú ya existes, ya encajas, eres el puzzle completo, no eres solamente la pieza del puzzle que encaja, sino que eres el puzzle completo apareciendo como esto. Y no sé si Marian te ha levantado la mano, no sé si quería hablar o no, que anteriormente ha levantado la mano. Sí, sí, hola Tony. Hola María, Es que qué gusto escucharte. yo dejé una pregunta en el chat para que la respondieras, pero bueno, veo que no la has visto. Ah, no la he visto. ¿En qué sala dejaste? Bueno, no, en el chat que estamos ahora actualmente. Ah, perdón, pues no la he visto, no la he visto. Mi pregunta es Sí. cuando intento no resistirme o intentamos no resistirme a las sensaciones de angustia y miedo, sobre todo, Ujú, que de paso no sabemos de dónde provienen, sino que aparecen. exacto. A mí me da la impresión de que aumentan y quisiera saber hasta qué punto aceptarlas o cómo manejar eso.
¿Porque te aumentan cuando te defines por ellas? O... Sí, cuando empiezo a sentir la sensación en el cuerpo, que es una Ujú. sensación desagradable de angustia o miedo, Sí, me parece como que aumenta la sensación ya. y quería saber si eso debería seguir sintiéndola a pesar de que crece Ujú. o para... Claro, en ese momento, cuando tú estás sintiendo la sensación, eh, ahí sobre todo hay que ver qué narrativa aparece en ti. Si esto no debería estar sucediendo, si esto debería ser diferente, Sí. si esto no tendría que estar aquí, esto porque me pasa a mí, todo este tipo de cosas que sigue siendo la narrativa sigue siendo basada en la incompletitud, en la separación y en la carencia. Entonces, sobre todo, la invitación es eso, a detectar qué narrativa aparece ahí y la narrativa que aparezca da igual sin distinción, porque pueden aparecer la que aparezca. Aquí incluso no hay que cambiar la narrativa en sí, porque la narrativa tampoco te define, en realidad. Es simplemente cuando esa narrativa aparezca de negación hacia esto, hacia lo que está sucediendo, es ahí vivirlo como una oportunidad de eso, de sentir, de reconocer ese trasfondo que está ahí, de decir, vale, ahora mismo está sucediendo esto en mí, estoy experimentando este dolor, esta incomodidad, este malestar, pero antes, ¿o qué es lo que está experimentando esto? ¿Realmente esto me está haciendo algo en realidad? Y también te puedes basar también en las experiencias de cuántas veces has sentido esa incomodidad, la has querido cambiar, controlar, de todas las maneras, y después ha pasado y ya está, y es como que ya, como que no ha pasado nada. Entonces sabes que al final eso va a pasar, eso es temporal, y que lo que tú eres que es permanente siempre va a estar, y que eso que es temporal se va a diluir y va a desaparecer de un momento a otro. Y desde ese cuestionarte lo que está sucediendo, desde ese reconocimiento de lo que eres en realidad, esa, es, esa invitación a sentir ese trasfondo es para eso, es para dejar de prestar atención en ese caso al dolor o la incomodidad, para dejar de luchar con ella y vivirla desde... Es como en ese momento te estás identificando con la superficie del océano, que está en una tormenta tremenda, y es como en ese momento soltarte, es como dejarte, es como que estás en el océano, estás flotando porque estás resistiéndote a dejarte sumergir. Déjate, déjate en ese momento y en ese momento te vas zambullendo, te zambulles, te zambulles, te zambulles en lo que eres y ahí es donde llegas a esa quietud, que es ese fondo del océano que se comenta. Entonces es un dejar, es como un dejar y no un dejar de tener que hacer algo, sino que ya está de decir, suelto la resistencia y no lo hace un alguien en sí. O sea, sucede desde ese reconocimiento. Ah, ok, gracias. Nada, si Muy amable. tú cualquier cosa me dices, me comentas, mira, Tony, pues lo he probado y mira lo que me ha pasado. Porque esto, cada uno lo vive de una manera y al final, pues aquí se trata de eso, de lo bonito, de que cada uno lo lleváis a vuestra experiencia directa, a vuestro día a día y desde ahí también, pues seguir apartando velos y seguir disolviendo, que es de eso de lo que se trata. Sí, a mí lo que me preocupa de la sensación es que me puede hacer daño al cuerpo, pero en realidad la sensación no me molesta como tal. Ujú. Pero digo, sentir angustia me contrae, me roba la salud. Entonces, claro, eso es lo que me preocupa. La Claro, sensación claro. en sí no tanto. Claro, tú fíjate que ya ahí, al decir me roba la salud, ya está apuntando a querer el cuerpo, a que en realidad eso te está haciendo algo en sí. Y claro, y también la incomodidad sí, la incomodidad en sí, que aparece a través de dolor, la angustia y todo esto, también hay que tener en cuenta de que es algo de que no es negativo, tenemos esas connotaciones de que es algo de que hay que quitar, de que hay que cambiar, porque
porque idealizamos la vida, o sea, venimos desde una idealización de vida, de que todo, de que tenemos que estar siempre anestesiados, ¿no? De hecho, si pones la televisión, pues cada 2 por 3 hay un sinfín de medicamentos para no sentir esto, no sentir lo otro, no sentir aquello, no sentir tal, cualquier cosita. Entonces, también venimos un poco de ahí y también es dejarte experimentarlo. Y si es si es algo muy repetitivo y tal, pues eso ya habría que, si tú lo consideras, acudir al médico, cualquier cosa, cualquier especialista de la salud. Pero si es algo que tú ya sabes de dónde viene, yo por ejemplo, en mi caso, yo con la columna, yo sé de dónde viene, no hace falta que vaya al médico porque sé que ahí tengo, en la zona lumbar, hay unos nervios pinzados, una rotura de vértebra, tal, y eso está ahí. Eso ya está visto por unos médicos, eso ya está todo valorado y todo tal. Entonces son como las secuelas que tengo y claro, el dolor aparece y aparece y antes a mí lo que me sucedía era eso, que conforme más me contaba a mí mismo, esto me está haciendo daño, esto es peligroso, esto no tendría que aparecer, esto no tendría que estar aquí, a lo mejor me está pasando algo más. Y yo iba al médico muy recurrentemente, porque era como algo que no paraba, no paraba, no paraba. Y como me definía por eso, tenía que estar siempre asegurándome de que eso no era peligroso, de que eso no estaba mal, ¿no? De como que esa decisión de dejar eso, de experimentarme eso, no estaba mal en sí. Entonces, claro, ahí la base seguía siendo, por la separación, seguía siendo la creencia de ser el cuerpo, la incompletitud y todo este tipo de cosas que es en ese momento, pues, hasta donde yo creía que era eso. Y entonces es lo que aparecía en mí como experiencia y después, a base de de estar huyendo de eso y de tener que estar encontrando respuestas a través de eso y etc, 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 al final me cansé, ya es como que me cansé, dije, a ver, Tony, pues ya está, es lo que aparece, pues experiméntalo, déjate, experiméntalo. Entonces como que me comencé a dar la oportunidad, me solté, hasta un día que llegué, que llegó y que dije, mira, que si me muero, que me muera, ya está. O sea, estoy harto ya de luchar, estoy harto ya de controlar, es un desgaste, ya no estoy bien conmigo, o sea, ya estoy agotado. Entonces ya un día, una noche recuerdo que fue así bastante, porque yo también arrastraba ataques de pánico, ansiedad y todo esto a raíz del accidente y se me juntó todo y una noche dije, mira, Tony, dije, si tienes que morir, muere. Y fue cuando solté ahí, dije, ya está, me muero. Y cuando solté ahí dije, ah, vale, si no ha pasado nada. Y después, y entonces te das cuenta de que todo eso que te crees que es tan sólido después es humo, no es una interpretación constante. Ay, muchas gracias, Tony. Muy Nada, agradable. un Gracias. placer. Gracias a ti por preguntar y por compartir. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno, pues con esto, no sé si Abel tendría que decir algo, no lo sé. Y si no, ya con esto ya cortamos. Al final hoy hemos estado aquí más de hora y media, que yo lo he disfrutado mucho. No sé vosotros, pero yo lo he disfrutado mucho. Así que Voy a tratar hasta de aquí, Abel. experimentar. Hola, Abel. Hola, hola, buenas. No, igual con los consejos que nos das, tratar de experimentar y pasar el miedo, ¿no? También está pasando algo. Y pues eso, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Abel. Gracias de corazón. Sí, es que lo del miedo es muy gracioso porque es como que te das cuenta de eso, de que cuando se vive desde la separación, desde la vulnerabilidad, creyéndote que solamente eres eso y tal, lo ves tan real, es que es tremendo. O sea, es que es una cosa que es tan diferente de experimentar, porque el miedo puede seguir surgiendo. O sea, porque esta experiencia, como llamamos humana, la mente o el cuerpo se tensa y la mente también interpreta desde el miedo y todo esto, porque tiene que haber una supervivencia, ¿no? Una sensación de supervivencia para que haya una experiencia que llamamos tiempo, ¿no? De un desarrollo como persona, ¿no? Durante toda la línea de tiempo. Entonces, para eso tiene que haber una necesidad de supervivencia, por ejemplo, que aparece. Que eso es inevitable. Esas contracciones que decía María, ese miedo que decía Abel y tal. O sea,
eso es algo que aparece sin más, ¿sabes? Que es algo que forma parte de la experiencia y es para eso, tiene su función. Pero más allá de la función que tenga, claro, yo en mi caso, por ejemplo, eran más bien los miedos eran cosas que yo, o sea, que la narrativa, que me definía por esa narrativa. O sea, más que, por ejemplo, si de repente un miedo es que te va a atacar un león, pues claro, es un miedo real. El león te puede atacar y ahí de repente es un miedo, pues sí, que tienes que huir, tienes que correr y tienes que protegerte, está claro. Pero ya, por ejemplo, de estar en casa y que te empieza a doler algo y que empiece la narrativa, y esto qué es, y esto es peligroso, y esto qué podría ser, y esto, que empieza esa parte como más desde la duda y desde el control y tal, ahí es diferente. Entonces el miedo se experimenta, o sea, ahí el miedo no tiene distinción. Puedes experimentar un miedo igualmente que si viene un león, que como que de repente un ataque de pánico o ansiedad o cualquier dolor físico, etcétera. Porque el miedo ahí no tiene distinción. Lo que sí que desde el pararse sirve para eso, para cuestionarlo, cuestionar la sensación, cuestionar sobre todo la narrativa que nos estamos contando. Si realmente somos eso que creemos ser desde ese punto de vista, desde ese punto de partida. Así que esa es la invitación. Y nada, pues os lo agradezco un montón por haber estado aquí todo este rato y con el compartir y ya sabéis que cualquier cosita, ahí seguimos y que nada, nos vemos muy, muy, muy prontito. Os mando un gran abrazo y nada, a seguir vivenciando, a seguir vivenciando los cambios y todo lo que eso conlleva y también reconociendo ese trasfondo que siempre está ahí, sosteniéndolo todo. Un abrazo enorme y nos vemos prontito. Chao, gracias de corazón. Muchas gracias, Antonio. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.